contenido bastante potente. A diferencia de otros manejadores de contenidos, o sea, estos manejadores de contenidos siempre han sido populares. Hace años existía Drupal, Joomla, estaba WordPress. WordPress creo que se mantiene bien. Permitían crear sitios sin necesidad de saber programar. Solamente había que configurar, solamente había que configurar algunas cosas dentro del sitio, ponerlo en producción, y nos ofrecían estos manejadores de contenidos todas las herramientas necesarias para la publicación, ¿no? De ahí vienen los blogs y cosas parecidas. Lógicamente, al estar ligada la parte del backend con la parte del frontend, no teníamos muchos recursos para poder modificar el frontend a nuestro gusto, ¿no? El caso de WordPress, el caso de Drupal, el caso de Joomla, siempre que había una página hecha con esas tecnologías, la página siempre se veía de una forma. Podíamos cambiar colores, bajar plantillas, pero siempre sabíamos que esa página estaba hecha con una de esas tecnologías. Strapi, en cambio, era una tecnología, o es una tecnología mucho más avanzada. Se puede decir que Strapi es para el programador más avanzado, porque Strapi no genera una interfase, sino solamente genera endpoints. Y esos endpoints ya pueden ser consumidos desde una aplicación completamente diferente. Bueno, en este caso no vamos a ver tampoco Strapi, pero es interesante mencionarlo porque es bastante potente la tecnología que existe detrás de eso. En este caso la idea es que ustedes aprendan a hacer API REST desde cero, ¿no? ¿Ya? Obviamente el poder hacer una API REST desde cero trae muchísimas ventajas. No nos sentimos limitados ante absolutamente nada y podemos hacer de todo con una API REST desde cero. ¿En qué sentido quiero decir de todo? Por ejemplo, si ustedes en Strapi quisieran conectarse con un chatbot de IA, ya no van a poder hacerlo, porque está limitado a que solamente entregue datos en una base de datos. Pero con Node sí podrían hacerlo, ¿no? Desde cero podrían conectarse a otra API del chatbot de IA, hacer la autenticación dentro del servidor para consumir los datos y hacer un bridge, un puente, ¿no? O sea, realmente no existe un limitante en estas condiciones, ¿no? Así que es una parte importante del conocimiento que ustedes tienen que tener. Bueno, ¿qué es REST en sí? REST es un estándar bastante antiguo, no es algo tan nuevo como la mayoría de la gente cree. REST, ¿qué tal? REST está en el mercado, se puede decir, a partir del año 2000. Y justamente este estándar ha sido definido por Roy Fielding, quien es considerado el padre de REST. Roy Fielding había presentado una tesis doctoral, una manera de comunicación estándar. Literalmente lo que presentó fue un protocolo de comunicación para poder comunicar datos a través de la red. En el año 2000 había muchas soluciones, se puede decir, a este problema. Había muchos estándares. Microsoft había sacado SOAP en ese tiempo. Como siempre, Microsoft sacaba grandes herramientas y grandes tecnologías, ¿no? .NET, en ese tiempo estaba saliendo, y Microsoft quería definir el camino de cómo debería funcionar la comunicación entre el cliente y los sitios web. Y empiezan a crear diferentes estándares y casi nadie le tira bola a REST, ¿no? A Roy Fielding. Pero aún así el estándar ya se había construido. La idea de REST dentro de la comunicación y las variaciones que han aparecido a través de REST, por ejemplo GraphSQL es una variación de REST, se ha marcado sobre todo con la venida de los teléfonos móviles. Hasta ese tiempo, desde el año 2000 para adelante, las soluciones de software, chicos, tenían una característica muy simple, ¿no? Se manejaba la arquitectura monolítica. Donde se usaba mucho el patrón MVC, donde se hacía la parte del backend y el modelo
modelo del backend se unía a los controladores y el B que representaba la vista. O sea, se trabajaba en una arquitectura horizontal. Se trabajaba en una arquitectura en un solo sentido, donde el crecimiento estaba limitado, estaba limitado a la arquitectura monolítica, es decir, un monolito prácticamente, ¿no? De tal manera que cuando hacíamos un sitio, todas estas tecnologías estaban unidas y teníamos que aprenderlo de una u otra forma. No había React, no había nada, ¿no? Angular tampoco existía, ni nada parecido. Estamos hablando de una época donde JavaScript recién estaba haciéndose notar, todavía no estaba HTML5, y recién se hablaba de Ajax. Algo muy antiguo, ¿no? En ese tiempo. En ese tiempo, más o menos, se trabajaba de esta forma. ¿Cuál era la idea? Como lo hace Next.js en ese momento, como hemos podido ver, Next.js lo que hace es renderizar la página, ¿verdad? La página web directamente en el servidor. Entonces, básicamente funcionaba de la misma manera. El backend renderizaba la página, construía el HTML técnicamente de la página, le pasaba el controlador, se encargaba de enrutar las rutas de esa página y de servir de puente entre el backend y la vista, y en base a eso la vista se formaba, ¿no? Entonces no se hablaba mucho del REST, no le veían como que importante al REST, ¿ya? Así como que, ok, así funciona y así hacemos sistemas. Cuando en el 2009, 2008, aproximadamente, si hacemos una línea de tiempo, se rediseñan los smartphones y sale el iPhone, ¿verdad? Porque ha sido el primer smartphone moderno, por así decirlo, que conocemos. Existe una revolución en todo sentido, a nivel tecnológico, a nivel humano, de tecnología, etcétera, 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 ¿no? Y es ahí donde iPhone viene con fuerza, ¿no? Y crea las tiendas de aplicaciones, la App Store, por ejemplo, ¿no? Y entonces los fabricantes de teléfonos, los fabricantes de software, no los de teléfonos, deciden empezar ven aquí un mercado terriblemente grande, ¿no? Porque la gente estaba comprando teléfonos personales. En este momento estas páginas estaban basadas en escritorio. No había todavía el tema de mobile, ¿no? O sea, aquí funciona el escritorio y lo único que se veía era que funciona en Chrome o en Firefox, nada más. Cuando viene aquí ya vienen muchos conceptos nuevos, responsive y todo eso, pero una de las cosas más importantes que tenían que abarcarse era el modo de hacer aplicaciones. ¿Cómo iban a conectar el teléfono a una aplicación de un teléfono a una base de datos, por ejemplo? Entonces, revisan nuevamente y buscan un estándar liviano, un estándar que no sea pesado. Y en el 2000 ya se había hecho REST. Y dicen, claro, hagamos nuestras aplicaciones. Y como el teléfono, en ese tiempo el teléfono no era tan potente como una computadora, de hecho el iPhone tenía que hacer muchos malabares para que él reproduzca video. Empiezan a comunicarse y a volver a usar REST para las aplicaciones, ¿no? En el 2008 existía Facebook, pero no como lo conocemos. De hecho, Facebook Mobile, o la aplicación como Facebook se hizo en 2009. Google, todo eso lo estaban haciendo, ¿no? Ya en 2009, los teléfonos, los smartphones, Google saca Android, compra la empresa Android y todo eso, ¿no? Entonces, la tecnología móvil gana más fuerza, ¿no? Se demandan entre estos dos, vos me has copiado, ¿no? Pero bueno, las aplicaciones seguían aumentando el poder del REST ahí. La idea era simplemente que el teléfono sea un cliente y que se pueda conectar a una aplicación REST para poder usar datos de una aplicación. Juegos de móviles, ¿no? Servicios, ahí están las redes sociales naciendo. Facebook en 2009 ya empieza a rehacer todo su código, porque Facebook está hecho en PHP, aunque no lo crean. Empieza a rehacer todo su código en 2009 y es ahí donde empieza incluso a nacer React.
¿no? React empiezan a hacer como una librería justamente cuando estaban queriendo adaptar el sitio de Facebook a mobile. Y así es donde REST cobra fuerza. Ya en el 2010 se hace un estándar, ¿no? Para muchas cosas que se estaban desarrollando en ese momento, ya se hace un super estándar y gana más fuerza. Bueno, más o menos esa es la historia que había sucedido. Y es ahí donde se ve de que las aplicaciones se dividen, ¿no? En dos partes muy específicas, donde el frontend está por un lado y el backend está por otro lado. En este momento, en este tiempo, no se hacían aplicaciones. Aquí navegar por un sitio web en un iPhone del 2008 era pesado para el teléfono. De hecho, Steve Jobs, cuando sacó este teléfono, a nivel de hardware puso una implementación en Safari para que no haga correr Flash. ¿Conocen Flash? ¿Conocieron alguna vez Flash? Flash era un producto de Macromedia, y Macromedia en el 2004 fue comprada por Adobe, empresa que mantiene Photoshop y muchas herramientas para diseñadores, ¿verdad? Fue comprada por Adobe y Flash era muy popular en ese tiempo, en el 2001 además. Se hablaba de un término que era Rich Internet Applications. ¿Cómo funcionaba Flash? Porque era tan interesante. Lo que hacía Flash era agarrar el código HTML y embebía un reproductor. Embebía el HTML y este reproductor no trabajaba bajo HTML, sino tenía su propia tecnología. El reproductor solo era un marco que permitía que aquí se haga algo. Y eso se usaba mucho para hacer juegos. Se usaba para hacer animaciones o cartoons hacia ahí, ¿no? Se usaba para hacer videos y era muy popular en el mundo indie de desarrollo. Habían páginas como Newgrounds, y de hecho sí existe todavía Newgrounds, donde los desarrolladores de juegos metían aquí sus juegos en Flash y empezaban a crear. Y de ahí donde nacen muchos juegos, ¿no? Muchísimos juegos. Angry Birds nace acá en Flash. Solo que le cambian el estilo y lo hacen para teléfonos móviles. Hay muchos juegos conocidos. Hay un juego que me encanta mucho, se llama... lo tengo acá, es muy popular, que lo hizo un estudio uruguayo y nace también en esa tecnología, ¿no? Kingdom Rush, este jueguito. Eso nace también de esa tecnología en esos años, ¿no? El problema de esto, ¿y por qué muere Flash? O sea, es muy interesante porque en ese momento, como ahora, todo el mundo quería aprender, por ejemplo, en un momento a hacer aplicaciones móviles. Todo el mundo en ese tiempo quería aprender Flash. Todos veían futuro acá. Pero ha venido Steve Jobs y ha dicho, no, esto no. Este teléfono no va a soportar Flash. ¿Por qué? Porque Flash consumía bastante el recurso del procesador. Y como estos estaban al hilo con su teléfono, si ponían Flash en su teléfono iba a funcionar muy lento. Entonces Steve Jobs dice, no, esto no sirve, y listo, se acabó. No voy a adaptar Flash. Y saben cómo es el mercado americano, ¿no? En Estados Unidos el 99% de la gente tiene un iPhone. El 1%, que son latinos por decir, tienen un Android. Ese es el tema, ¿no? Y de ahí muere, esto ha muerto, murió. O sea, aquí ha llegado en 2009, 2010, pues se esfumó, porque ya no era rentable para la empresa. Eso ha pasado, ¿no? Tantas cosas han sucedido. Pero este formato, obviamente, se ha mantenido y hasta el día de hoy. Todas las aplicaciones aquí tenían que ser nativas. De hero, se programaba en Objective-C, que es un lenguaje muy parecido a C++ para Apple. Igual, ¿no? Aquí se hacían cosas misteriosas para hacer aplicaciones en Android. No había Android Studio, se utilizaba Eclipse y se instalaban plugins raros para poder hacer una compilación. Un desastre de programación. Los emuladores apenas funcionaban y la mejor forma de programar era con tu dispositivo conectado a la computadora. Y así, ¿no? Se fue mejorando pero ese estándar se mantuvo. Así de potente el resto. Y por eso nadie le tiraba bola antes y después se volvió el niño mimado, digamos, ¿no? Para el desarrollo. Ya de ahí para adelante nace React, 2013 nace React. Angular nace un año antes que React. Angular ya tenía potencia, ya era bien conocido. En el 2015 se abre el estándar JavaScript, ECMAScript de 2015 y se modifica todo el lenguaje de programación. Y así
empieza a mejorar, ¿no? Empieza a mejorar todo. Bien, entonces al ser ya este estándar de desarrollo, porque nos da muchísimos beneficios el poder trabajar de esta forma. El beneficio es de que un solo backend REST nos puede crear varias aplicaciones. Con un solo backend REST podemos crear, por esa razón, todos los sitios, si ustedes se han dado cuenta, navegan en un sitio por web, digamos, cualquier sitio que sea, inmediatamente les aparece la publicidad, ¿no? Bajen nuestra versión, nuestra aplicación nativa, dice, ¿no? Para que tenga una mejor experiencia. Y la misma data, porque todos usan la misma base de datos, ¿no? El crecimiento de REST, aparte de darnos esta arquitectura separada, o sea, porque está completamente separado, no es ese monolito está roto, ya no sirve, ya no se usa. Si están programando así todavía alguna vez en alguna institución, bueno, la institución tal vez servirá, pero ya no se hace eso. Ese monolito de ahí es, miren, ¿de qué año es? Más viejo que ustedes, ¿no? Eso no se suele usar, entonces toda la aplicación se separa por capas. Eso permite un mantenimiento sencillo, ¿no? Por eso se han formado equipos de frontend y de backend. Antes teníamos que hacer todo, ¿no? Porque no había opción, no había forma de dividir ese monolito, tenías que aprender de todo. En este caso, te puedes volver experto solo en frontend y esperar que backend haga lo suyo, ¿no? O ser full stack, que es también lo que más se pide. Ok. Como les mencionaba, ¿no? Había varios estándares. Uno de esos estándares era SOA, que era Simple Object Access Protocol. Era un estándar de Microsoft, usaba XML como formato. REST también usaba XML y JSON. El tema de que XML no es tan popular, XML se ve feo. Y era más difícil navegar a través del árbol de dependencias de XML. Si se dan cuenta, XML y REST, que XML es un lenguaje de tags y el REST es también un lenguaje, pero de objetos, está enfocado a los objetos, tienen la misma forma, porque al final lo que nos devuelven estas dos peticiones son árboles, ¿ya? Y ustedes deben saber que en programación la forma más eficiente de navegar a través de los datos, ¿qué son? Los árboles, ¿no? Cualquier recorrido que tengan que hacer un árbol, cualquier algoritmo recorrido en un árbol es así, súper eficiente. Entonces, todo eso estaba pensado para que realmente funcione de maravilla. XML también hace árboles. Bueno, algunas características que tiene REST y por qué es importante trabajarlo de la mejor forma. Y cómo es que esto ha cambiado muchas cosas dentro de las redes. Normalmente, cuando se trabajaba en una arquitectura monolítica, chicos, se creaban, por ejemplo, sesiones, ¿ya? Las sesiones, de alguna forma, eran datos que se almacenaban temporalmente en el servidor. Cuando se creaba una sesión, era para conocer un estado específicamente, ¿no? Por ejemplo, en la página de la universidad ahorita se siguen usando sesiones, en muchas páginas se siguen usando sesiones. No es que haya muerto completamente, decir que las sesiones están mal usadas sería muy irresponsable de mi parte. Pero normalmente cuando se maneja REST, se maneja lo que se conoce como protocolo cliente-servicio sin estado. En inglés eso se conoce como stateless, o como saben, cuando se le añade el less a cualquier palabra es sin, ¿verdad? Homeless, vagabundo, hombre sin hogar, ¿no? Stateless, sin estado, significa eso. En este caso, el protocolo sin estado, ¿qué quiere decir? Que REST no va a guardar información dentro del servidor del cliente, ya no guarda datos. Muchos sistemas sí lo hacen. Y guardar la sesión nos permite saber cuando nos hemos logueado que podamos navegar por ciertos sitios donde existen permisos específicos, ¿no? ¿Cómo está? Pásenlo más. Pero recuerden eso. Cuando están trabajando con REST, eso no existe, ¿ya? Y eso facilita mucho, muchísimo. Porque al no tener un estado, no importa qué peticiones nosotros construyamos. Los métodos de autenticación se han actualizado debido a ese sentido. Un método de actualización, por ejemplo, muy utilizado es el token conocido como JSON Web Token. Esto permite de que el servidor o la tecnología que se esté utilizando genere un token de autenticación y que tenga un tiempo de vida. Y que ese tiempo de vida se vaya refrescando a medida que el usuario haga peticiones.
Eso permitiría saber que el usuario todavía está conectado. Lo interesante de este token es que este token se manda desde el usuario. Es interesante porque pasa de un lado a otro lado. ¿Quién genera el token? Lo genera el servidor. Pero el servidor nunca guarda el token. Le pasa al usuario, el usuario lo almacena, ya sea el React, podría crear, no sé, un estado dentro del React para almacenarlo, podría almacenarlo en cualquier lugar dentro de la memoria, o incluso almacenarlo en una cookie. Sesión y cookie no es lo mismo, por si acaso. Aunque la cookie no es muy recomendada. Pero bueno, el tema es de que ese token no se tiene que perder. Y todas las peticiones que se van a hacer a través de ese token, al momento de ingresar a través de un middleware, el middleware se va a encargar de hacer un update de ese token y todavía darle validez. Si el usuario, por ejemplo, deja su computadora encendida y se va a tomar un café, se va a cualquier lugar, al no existir un tiempo de petición, se va a dar por desechado ese token. Cuando el usuario intente volver a usar su máquina, simplemente la sesión se le va a cerrar. Es así como funciona. Ese es el serverless sin estado, ¿no? ¿Cómo esto funciona? Esto se amplía bastante este concepto. Actualmente existe Keycloak, que es una herramienta brutal para hacer autenticación. Funciona de la misma manera. No vamos a aprender todo eso, obviamente, porque eso ya es muy avanzado, por así decirlo, pero a nivel conceptual es importante que lo conozcan. Sí vamos a ver cómo se generan los tokens y todo eso usando una librería más sencilla, no usando Keycloak. Porque Keycloak por sí solo es un mundo. ¿Ya? De hecho, en la empresa donde yo trabajo hay un equipo específicamente que se encarga de Keycloak. O sea, son especialistas en Keycloak, ¿no? Pero bueno, es que es muy importante la seguridad, ¿no? La autenticación. Otra cosa, los objetos REST siempre se manipulan a partir de la URI, ¿no? La URI es toda la dirección que nosotros usamos. Ese es el término que se le da a la URI. Otro elemento es de que tiene una interfaz uniforme. Interfaz uniforme significa que los datos que se van a introducir a través de los verbos, ¿cuáles son? A ver, ¿saben? Los métodos, ¿no? Post, put, delete y get, correcto. Mantiene esa interfaz uniforme, así que es muy importante mantener esos verbos para hacer las operaciones. ¿Ya? Esto no siempre lo cumple. Lo digo la verdad, esto algunos hacen, otros no hacen, otros hacen cualquier cosa. Y esto incluso a nivel de producción está así. Lo correcto sería aplicar de esa manera, ¿no? Sistema de capas. Otra característica que hace que el REST sea bastante potente es que está construido en un sistema de capas que permite flexibilidad dentro del mecanismo, ¿no? Ustedes saben que cuando se maneja cualquier aplicación de redes en sistema de capas, permite independencia capa a capa, ¿no? Como el ejemplo más claro de esto es el protocolo TCP/IP, ¿no? Tiene una gran independencia de capas. Todo esto pasa a través de TCP/IP, ¿no? Y eso es gracias a la independencia de capas que existe. Obviamente esto está en alto nivel, así que también tiene esa arquitectura construida ahí. Y también tiene el uso de intermedios, ¿no? El uso de intermedios, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer una autonavegación dentro de los mismos resultados de la API REST. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el API de Pokémon, hemos visto, ¿no? Hace rato. O los otros ejemplos cuando hacíamos los Pokémon, ¿verdad? Consultábamos una data y ese JSON que nos enviaba nos daba otros enlaces, ¿no? Esos enlaces eran otros endpoints que nos daban más información. Eso es hipermedio. ¿Ya? Y eso es obvio, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una API REST, probablemente pasemos otros endpoints a través de otros resultados. Esto también se usa y no se usa. Es como que depende cómo o de qué manera esté hecho el producto. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tiene REST? Ok, ya habíamos hablado del protocolo cliente-servidor sin estado. Yo creo que es un tanto irrelevante, pero por si acaso, ¿no? Vuelvo a repetir. Significa que no guarda información del cliente dentro del servidor. Esa información es secreta. No guarda nada. De hecho,
De hecho, muchos frameworks, Laravel incluso, lo que hacían era poder guardar la sesión dentro del servidor o dentro del cliente, ¿no? Dentro del servidor era más seguro. Moodle también hace lo mismo, ¿no? Moodle es muy activo. Y es interesante, ¿no? Porque cuando guarda, por ejemplo, Moodle tiene la capacidad de que guardemos la sesión en un archivo. O sea, digamos, un usuario hace su login y nosotros configuramos Moodle para que se guarde en un archivo, se especifica un archivo temporal para que guarde esa sesión, guarde sus datos de su usuario en esa sesión. Entonces, por cada petición lo que hace, eso es muy lento. Eso es absurdamente lento. Lo que hace es básicamente comprobar si el archivo existe y los datos que estén ahí. Imagínense, lo que está haciendo el servidor es entrar al disco duro, que no es rápido, es lento hacer eso, y que después le envíe la petición de esa data. Nosotros una vez tuvimos una super saturación, yo no, mi cuñada trabajaba en la Universidad Pedagógica y me gusta contar esta anécdota porque es una de las cosas más raras que he visto en mi vida. Sucede que en la Universidad Pedagógica, ahí en Sucre, tienen sus plataformas de Moodle para enseñar a los profesores de la normal. Y en esos cursos que llevan la Universidad Pedagógica, que es una universidad estatal, hacían los exámenes en Moodle. La cosa es que un día me llama mi cuñada y me dice, Digno, no sé qué hacer, todos me están llamando y todo está mal y la plataforma no sirve aquí, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Y yo, pidiendo que yo le ayude con su problema, porque yo no conozco Moodle, no sé nada, ¿no? Y le digo, bueno, a ver, te echo una mano a ver qué está sucediendo. ¿Y qué sucedía, chicos? Imaginen este problema, y este problema es grosso. Me da una cuenta, me da su cuenta de ella, va al niño su contraseña, y yo entro a la plataforma, me carga la interfaz, pongo su contraseña, inicio sesión, y en vez de que aparezca su cuenta de ella, me aparece la cuenta de otra persona. Increíble. Yo, ¿pero qué? Le doy un update a la página y me cambia la cuenta de otra persona. Yo dije, puta, ¿está hackeado? ¿Qué diablos ha pasado aquí? No lo habían hackeado ni nada parecido. Cuando le pido acceso al servidor para que yo pueda conectarme al servidor vía SSH, se comunica el de sistemas de la Universidad Pedagógica, porque yo también estaba en bolas, estaba perdido el tipo, y él me da el acceso vía SSH, que no es completamente prohibido, ¿no? Yo soy un extraño de la institución, pero era tanta la desesperación que querían ver qué estaba sucediendo, porque nadie podía encontrar problema. Cuando entro al servidor, entro donde estaba la aplicación Moodle corriendo en producción, me doy cuenta de que la carpeta temp de sesiones estaba atascada de archivos, ¿ya? Y cuando veo la memoria se había saturado la memoria del servidor, no tenía más memoria. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba reescribiendo los datos de sesión. ¿Y por qué estaba sucediendo eso? Tenían examen los profes y habían conexiones concurrentes porque todo el mundo tenía que dar su examen y como siempre, déjenme ver, el examen va a estar una semana en la plataforma, el último día, la última hora, todos quieren dar el examen, ¿no? Típico. Entonces, ¿qué sucedió? El tiempo de petición de logueo era tan concurrente que se escribía con una fecha esa sesión. Y venía otro tipo que tenía que estar en la misma fecha y la misma hora y reescribía esa sesión y le daba al otro en memoria. Era un caos, era un caos. ¿Qué hicimos? En ese momento apagamos el servidor, borré primero todos los datos de sesiones que se habían creado, entré a la configuración de Moodle y quité la opción de crear sesiones en el disco duro para que se cree en memoria. Y eso estaba configurado por defecto, porque alguien ha instalado Moodle siguiente. Y después volvimos a encender el servidor. Volvieron a entrar los profesores y la página era más rápida, porque primero la sesión no se guardaba en el disco duro, segundo se almacenaba en memoria, tercero no tenía que guardar la fecha, usaba un hashmap de clave de acceso, entonces ya no se cruzaban las sesiones y todo empezó a funcionar, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Algo bien curioso, ¿no? Obviamente el guardar la sesión en el disco duro es una muy mala práctica en todo sentido, debería ser guardado en memoria. Y así se solucionó ese problema. Después ellos ya dieron, creo que un día para que den su examen, porque era un desastre. Y ahí funcionó eso, ¿no? Eso pasó con Moodle. Ahora vamos a ver.
¿Qué otra cosa? A ver, objetos REST siempre se manipulan a partir de la URI. Esta es otra cosa importante. Todos los objetos que nosotros hacemos, al decir manipular, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las operaciones básicas que hacemos normalmente cuando hacemos un backend? Crear, sí, un CRUD, ¿no? Crear, leer, actualizar y borrar, ¿no? Eso es un CRUD. Normalmente hacemos eso. Ahora, cuando nosotros queremos borrar algún dato, vamos a especificar desde la URL qué dato vamos a borrar. Le vamos a pasar un identificador para saber qué dato queremos borrar y también el verbo delete para que se haga la acción, ¿no? Queremos actualizar, vamos a decirle qué dato queremos actualizar por un identificador y también le vamos a pasar el verbo put para que sepa que tiene que actualizar. Para crear tenemos que usar un post, ¿no? Y para obtener datos tenemos que usar un get. Dentro del get podemos usar muchos parámetros, los query params, o podemos utilizar hay los query params y los params. Hay dos opciones que tenemos para hacer eso, ¿no? Y eso nos sirve para filtro, para mejorar la petición o cosas parecidas, como lo que hace Graph. Ahora sí, algo importante que hay que saber nombrar. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a cualquier dirección decirle URL, ¿verdad? Y eso es normal, hasta en mi trabajo, URL. Pásame eso a URL, clásico, ¿no? En realidad el nombre de esto es URI. ¿Por qué? Porque la URL se forma de dos partes, ¿no? Es la URL y la URN. Es importante esta parte porque es el identificador de recursos uniforme. Significa que este identificador es único. Como se puede ver, la URL es el localizador uniforme de recursos, ese es su acrónimo. Uniform Resource Localizer, algo así, ¿no? Y la URL es nombres de recursos uniformes. ¿Qué quiere decir? La URL en sí es la dirección principal del sitio. Por ejemplo, no sé, podría ser wtf.edu.bo, google.com, podría ser online.ig, podría ser toda la dirección principal, ¿ya? Lo que viene después del slash ya son los nombres de recursos uniformes. A eso normalmente se le da el nombre de recurso, resources. No se usa mucho el término recurso, aunque es el nombre correcto que debería tener. Más se usa el nombre de endpoint, ¿no? Como punto final, digamos, algo así. Pero igual, es importante conocer eso. Es los nombres de recursos uniformes, la URL, ¿no? Es bonito este diagrama porque nos ayuda a entender mejor cómo funciona una URL, cómo se ha creado a nivel de protocolo. Como se puede ver, lo primero que se establece cuando nosotros ponemos una dirección es el HTTP, ¿verdad? Este HTTP puede variar, puede ser HTTPS o HTTP. Cuando funcionamos con HTTPS, ¿qué sucede, chicos? Tenemos más seguridad, correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque HTTPS primero abre en un puerto diferente. ¿Qué puerto es? ¿400 qué? ¿Perdón? ¿En qué puerto abre, chicas? ¿El HTTP normal en qué puerto abre? 80, correcto. ¿Y el HTTP 443? Sí, 443. Ahí se necesita el SSL, ¿verdad? ¿Qué es el SSL? Security Socket Layer. Es una capa de seguridad que se le agrega. Y eso es importantísimo porque una página con HTTPS cifra de punto a punto toda la conexión. Y eso lo han de ver en redes. Cuando ustedes tratan de snifear con Wireshark, por ejemplo, una conexión, cuando está el protocolo abierto con HTTP, no pueden hacerlo, ¿verdad? O mejor dicho, pueden hacerlo, pueden ver las datas, viajar. Pero con SSL no se puede, ¿no? De punta a punta está el cifrado. Eso es brutal, chicos. Es una tecnología que ha permitido que las transacciones en línea se hagan. Porque hay muchas maneras de hackear si no tuviésemos el SSL. Podrían crearse un proxy inverso, capturar todos los paquetes, crear una regla para que capture todo lo que es contraseñas, passwords, y listo, ya fue. Tarjetas. Si no fuese por eso, ¿no? Los proveedores de servicios de internet podrían tener acceso a todos nuestros datos si es que no fuese por HTTPS. O la forma tradicional de
hackeas, digamos, te haces una VPN, promocionas la VPN diciendo que es lo mejor del mundo, los usos se descargan la VPN y empiezan a navegar por un sitio abierto a través de la VPN y ya está, ya fuiste, ¿no? Bueno, pero si, no importa que la VPN sea insegura, si tú estás usando sitios con HTTPS, ni la VPN, o sea, no te pueden hackear, no te pueden romper esa seguridad. 2 puntos vienen después, ¿no? Barra barra. Después de la barra barra, ¿qué es lo que viene? Normalmente viene el host, ¿verdad? Pero ahí antes se puede poner la información del usuario y seguido de una arroba. Nunca lo hemos visto así. ¿O ustedes han visto alguna página que use esto? No. Es muy raro, es extremadamente raro, pero está dentro del protocolo. Sí es aceptado. Sí, pero obviamente puede estar o no estar. Seguido y la arroba también puede estar o no estar. Lo normal para nosotros, por eso aquí hay un flujo, ¿se dan cuenta? Directamente va al host, el anfitrión. Después del anfitrión que viene, el host puede ser el DNS, la IP, donde se está levantando el servicio. Tiene 2 puntos y el puerto. Cuando el puerto está por defecto, no es necesario especificar el puerto. Va a correr en 80 o en 443 con HTTPS, ¿verdad? Basta que cambiemos el protocolo, va a correr en el puerto por defecto. Después de eso viene la ruta. Siempre después del puerto hay un slash, viene la ruta, o sea, la ruta involucra también el slash. ¿Por qué? Porque nunca se pone un slash. O sea, nadie entra a wtf.edu.go slash, ¿verdad? Todos entramos .go y se acabó, ¿no? El slash ya pertenece a la ruta que vamos a integrar. La ruta puede ser slash sesión, slash mi cuenta, slash lo que sea, ¿verdad? Y se pone el simbolito de interrogación para meter una consulta. Eso se le conoce como query, los query params. Y en ese query params podemos poner datos que queremos que esta ruta caché, agarre. Y después de eso tenemos el fragmento. Esto también es poco usado, pero es muy potente. Este fragmento lo que permite hacer es, ¿qué? ¿Saben? La almohadilla, voy a buscar en internet. No tiene. Están sonando mi teléfono. Ay, tengo un release, Dios mío, no puede ser. Pero el release estaba para las 12. Ah, no, por favor. ¿Qué hora es? Las 9, ¿no? Bueno, está bien, escucha, me he asustado. Ahorita hubiera salido corriendo. Ok. ¿Qué es el fragmento? ¿Alguna vez han usado eso? Nunca, ¿no? Sí se usa. El fragmento se añadió para hacer una navegación dentro de la misma página. Se puede hacer una navegación nativa por fragmentos. La página puede crecer harto, ¿verdad? Entonces, ustedes le ponen un fragmento a la URL y le ponen el identificador del fragmento a cualquier div, les va a llevar justo a ese lugar. Fácil. Permite una navegación dentro de la misma página. Es súper potente. Ustedes tienen un sitio largo, por decir, ¿ya? Es un chorizo de datos, ¿no? Aquí tienen sus títulos, aquí tienen divs, títulos, divs, títulos, divs, títulos, divs. Y esto pueden ser fragmentos. Entonces, digamos que este es el fragmento 1, 2, 3, 4. Y yo voy almohadilla, fragmento 3. ¿Qué sucede? Automáticamente el scroll me lleva a este punto. Y esto sube ahí. Así funciona el fragmento. Igual casi nadie lo usa. Nadie lo usa porque no hacemos sí funciona, sí es brutal, pero a nivel de ruteo, no a nivel de API REST, porque eso no se usa. Ok, interfaz uniforme, había mencionado que son los verbos put, create, get, read, post, update y delete, ¿no? Ok, dentro de la interfaz uniforme, como podemos hacer, está el CRUD, que ya había mencionado, ya saben todo eso, ¿verdad? Súper sencillo. Post, ¿cómo funcionaría un post? ¿Y cómo se envía la petición? Un ejemplo, ¿no? API, devices,
y se envía un payload. ¿Qué es el payload, chicos? Eso lo van a ver bastante. Payload significa carga útil. Si ustedes van a crear algo, necesitan la data que van a crear, ¿no? Un usuario, por ejemplo, ¿no? El payload sería su nombre, su apellido, su nombre de usuario y su password, ¿no? Van a almacenar en la base de datos. Ese sería el payload. En el tema del get también podemos mandar un payload, que pueden ser los filtros que queremos que se usen para que nos dé un get. En el put también, ¿no? Enviamos, miren cómo se arma. En get normalmente se hace devices. También ese devices podría ser un find, digamos que encuentre un elemento y se podría añadir un identificador. En el put, igual, el identificador es mandatorio, es obligado a hacer payload. Y en el delete también el identificador va a ser mandatorio. Otra cosa importante, el servidor siempre tiene códigos de estado. Esos códigos de estado hay que saber respetarlos. Para el primer caso, cuando hacemos un CRUD, el código de estado que nos debería enviar el servidor es un 201. El 201 es que el objeto se ha creado. Si las peticiones son correctas, normalmente nos envía 200, 200, 200. Muchas veces las APIs detectan y tienen su propio handle de errores, y es ahí donde se disparan ciertas situaciones, como el famoso 404, que es un código de estado donde el recurso no ha sido encontrado, ¿verdad? O un error 500, que el servidor se ha roto, ¿no? O cosas parecidas. Hay muchísimos códigos de estados que hay que saber respetarlos. Ok, habíamos hablado de que es una interfaz jerárquica entre los componentes. ¿Qué pasó? ¿Se ha roto la silla? Sí. Sí, esas sillas están para poco. Bien. En este sistema de capas tenemos el nivel 0 APOX, nivel 1 recursos, nivel 2 verbos HTTP y el nivel 3 OAS. Casi esto no se ve dentro de las peticiones, pero es importante mencionarlo, ¿no? En qué sentido puede crecer. Esto más que nada, chicos, se ve en el Request for Comments de REST. Ustedes saben que es un RFC, ¿verdad? El Request for Comments es un documento estandarizado que se hace público. Todos los protocolos, ustedes saben que los protocolos son estándares, ¿no? ¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas, para que las aplicaciones hablen entre ellos, necesitan cumplir las aplicaciones sobre los protocolos. Y es así como se han normado las redes. Por eso las redes funcionan para todos los equipos, ¿no? Mac quiso hacer, pues, como siempre, pues, ¿no? Mis equipos son especiales, así, ¿no? Y trataban de hacer su propio protocolo, sacó el botón, y no funcionó. Tienes que comunicarte al mundo, o sea, sería absurdo que con esta máquina no pueda correr internet, ¿verdad? Nadie lo compraría, de hecho. Entonces, el Request for Comments es esa documentación donde tenemos a detalle cómo funciona un protocolo. Ustedes pueden buscar el Request for Comment de HTTP, pueden buscar el Request for Comment de REST, de FTP, de cualquier protocolo que ustedes quieran conocer. Es un documento que está liberado al público para que todos puedan saber cómo funcionan y todos puedan fabricar lo que quieran. Claro, muy pocos pueden hacerlo, ¿no? Pero está ahí, libre, no es una tecnología cerrada. Qué bonito que se han hecho así las cosas, ¿no? Bien. Nivel 0, SWAN o POX. En estándares cerrados, la comunicación cliente y servidor en el nivel 0, al final de cuentas, viaja a través del protocolo HTTP. Dentro de eso se ha creado una capa que está dentro del protocolo REST que se conoce como XML /SOA, decimos, son protocolos cerrados. Nosotros no trabajamos a ese nivel, nunca lo vamos a ver, así que no os preocupéis. ¿Ya? Pero funciona de esa manera la conexión. Sí se puede ver. En el servidor ustedes tienen un objeto que se llama request y otro objeto que es response. Ustedes entran al request y lo abren, van a ver todo lo que viaja. Por más de que ustedes envíen una palabra hola, va a viajar en un paquete de este hola. Así funciona, ¿no? Pero eso es parte del estándar. El nivel de recursos, bueno, aquí ya es más claro.
a nivel de recursos, los recursos habíamos dicho que están en barra y su recurso, ¿no? Barra buscar, barra actualizar, barra borrar, barra insertar. En esto podría estar trabajando con una entidad que está a nivel de base de datos, que puede ser factura. El nivel 1 ya es obvio. Este nivel es como que la parte de conexión y de comunicación que nunca vamos a tocar. A menos que trabajen con sockets. Bueno, conocemos que básicamente esto a nivel de recursos serían los endpoints. El siguiente punto, los verbos. Tenemos a los clientes, tenemos los recursos, y cada recurso puede tomar una forma diferente. ¿Gracias a qué? Gracias al verbo. Miren, lo que normalmente se hace en REST es repetir el recurso. Cliente, pero de tipo GET. Cliente 1 de tipo GET. O sea, ¿qué entenderían por estos dos primeros? El primer cliente nos va a devolver todos los clientes, porque no hay un filtro, ¿verdad? El otro nos va a devolver un cliente específico, y ese uno probablemente sea el ID de ese usuario. Nos va a devolver un solo elemento. También con el verbo GET. Clientes post, ¿qué va a hacer? Va a crear un cliente, y obviamente va a necesitar un payload para que haga ese proceso. Pero con el post estamos especificando que va a ser otra ruta. Clientes put, clientes web, lo mismo. Para facturas lo mismo, ¿no? Entonces, esos verbos nos dan la capacidad de poder especificar a qué ruta específica vamos a ir y ahí qué acción vamos a hacer. Y finalmente el H2. El H2 es más que nada el tema de hipermedia. Hypermedia as the engine of application state. ¿Qué quiere decir? La hipermedia es el motor del estado de la aplicación. ¿Qué significa? El H2 lo que nos está diciendo es que un recurso específico, por ejemplo, clientes, podría hacer un enlace a nivel de REST a otro servicio. Esto es bastante potente, aunque no lo crean, y eso es muy común en esta práctica cuando se desarrolla. Hace rato yo les decía, por ejemplo, con Node y con REST podemos hacer cualquier tipo de aplicación. Si bien existen CMS como Strapi, que nos permiten facilitar mucho de este desarrollo, nos vemos atados de mano cuando queremos hacer algo diferente, ¿no? En este caso yo decía, el ejemplo, yo decía, podemos hacer una API REST que se conecte al WhatsApp, puede ser, usando varias cosas, nuestra API, el WhatsApp, y de paso podemos hacer que se conecte con una IA. Tal vez alguien dice, quiero hacer una aplicación que desde mi WhatsApp le hable a ChatGTP, como si fuese mi amigo, ¿no? Así más rápido, otro WhatsApp y ChatGTP, dame esta respuesta a este examen, ya está, ¿no? Pero ¿cómo hacen eso? Incluso podría meter servicio, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Como han visto, ¿no? El Blade tiene sus sistemas que permiten hacer chats en WhatsApp, ¿verdad? Entonces pueden usar ese mismo sistema, ese mismo servicio para conectarse a la API de WhatsApp, que ya es una primera API. Segunda API, el Blade puede dar esa información porque dentro de esa misma API tiene su propia API que está dando la data, ¿no? De sistemas. Y en esa tu misma API puedes conectarte a la API de ChatGTP. Esa API está abierta. Claro, cuesta plata, ¿no? Una plata por atrás. Funciona, te dan el token y ya puedes recibir peticiones desde la interfaz. Hola chat, ¿cómo estás? ¿Qué le digo a mi novia? Esto me ha escrito, digamos, ¿no? Interprétamelo. ChatGPT lo va a interpretar por WhatsApp. Imagínense, eso es el enlace. Eso se puede hacer. Y es bastante normal. Así es muy cómodo, ¿no? Potente, ¿no? Bien. Bueno, no vamos a hablar de eso. Ok, aquí hay unos ejemplitos muy sencillos. Ejemplo, en este caso, por ejemplo, esta sería una petición que nos está devolviendo, creo que se olvidó. 78, nombre Juan, apellido García, coches, y miren la hipermedia como nos estaría cargando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en coches, en vez de que yo muestre los coches, puedo mostrar otra petición. Ahora sí, aquí yo pongo un paréntesis, así por así decirlo. ¿Por qué? Si bien el uso de hipermedia puede ser bastante potente, no se suele usar muy a menudo. De hecho, tengo que actualizar esto un poco. Sí se puede usar esto, lo que había mencionado, que a nivel de servidor resuelva cosas más complejas, pero a nivel de cliente esto a veces nos trae conflictos de rendimiento. ¿En qué sentido digo? Porque, ¿qué pasaría aquí? Si hago una petición
y el servidor me devuelve estos datos en hipermedia, que está bien, ¿no? Que está bien. Juan García se renderizaría al tiro, ¿no? Pero otros datos tendrían otra petición para que podamos acceder a esos datos como tal, que son otros servicios. Déjame ver, charlando acá. No, de verdad, aquí no hay caso de equivocarse. Te equivocas en algo, no importa qué tan valioso te haya considerado la compañía en algún momento. He visto cómo han votado gente que tenía años en la empresa y que no eran malos, pero un error han cometido y pum, se han ido. Así que estoy en el borde de la caída. Así que es bien interesante esto. Un poco de estrés para la vida de esta manera. Clarito va a ser, más tiempo voy a estar en la U si es que me despido. Aquí voy a estar paseando, así. ¿Te ayudo? Te he ido. No me vendría bien mal un descanso, la verdad. Un descansito de este año y al año otra vez me postulo otra, ¿no? Da unos miedo a ese proyecto porque es el proyecto más importante de la empresa. Ay, en fin. Ya me han arruinado el buen día, ¿eh? Que ya me metí presión, me metí este canal donde están, este es el arquitecto, que es el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe. Este parte, el Benz. Ok, y este es el tío. A ver. Al menos está también el Lavaniño. Nos vamos junto a la mi amigo después. Está de bajas. Ahora vamos a ver qué más hay. Separación entre cliente y servidor, visibilidad de fiabilidad y escalabilidad. Bueno, lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Todas las ventajas que ofrece. Lo primero, separación entre cliente y servidor. Creo que está más claro eso, ¿no? Siguiente, visibilidad y fiabilidad y escalabilidad. ¿Qué es escalable? Exacto, un sistema que pueda crecer y crecer y crecer y crecer sin ningún tipo de problemas, ¿no? Ustedes han escuchado mucho el término microservicio últimamente, ¿verdad? Los microservicios, chicos, es una manera de escalar un sistema bastante bueno, pero no es la única forma de hacerlo. Una forma rápida de escalar servicios es crear réplicas. Eso es potente. Y con REST se puede. ¿Por qué? ¿Por qué se puede? Porque REST no guarda el estado, ¿verdad? Ya habíamos mencionado hace rato. Entonces, no vamos a hablar de microservicios, porque no les voy a enseñar microservicios. Y tampoco soy un experto en microservicios. Hay muchas formas de hacer microservicios en sí, ¿ya? No soy muy fan yo de los microservicios en sí, pero sí soy muy fan de los que se hacen en compañía. Normalmente, al ser REST un protocolo sin estado, no necesitamos de una instancia específica para procesar una solicitud. Podemos crear varias instancias. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Por qué es tan potente? Normalmente cuando nosotros, chicos, creamos un servidor, tenemos solamente una instancia corriente, ¿ya? A esto lo vamos a llamar instancia, ¿ya, chicos? Es un término normal que se usa. También le pueden decir servidor, ¿no? Servidor. Aunque no suena muy bien, no se entiende por instancias. ¿Cuántas instancias tenemos? Tantas, ¿no? 20, 30, 40, etc. Ya. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos muchísimo tráfico? En la parte del cliente no hay problema, porque es un cliente por dispositivo, ¿no? La aplicación es por dispositivo. Entonces, va a funcionar. Pero, ¿qué pasa cuando el servidor recibe múltiples peticiones? Puede ser de que este servidor se sature, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace para que ese servidor no muera? Se crea otra instancia. ¿Ya? Se crea otra instancia. Pueden crear instancias para este crecimiento escalable. ¿Por qué funcionan? Porque estas instancias, chicos, no guardan el estado. Es stateless, ¿no? Entonces, no importa a qué instancia yo pida datos, mi sesión va a perdurar, no importa quién me resuelva el conflicto y el problema. Ahora, ¿quién se encarga de distribuir estos estados? Necesitamos un balanceador de carga. ¿Ya? El balanceador de carga puede ser Nginx, que es muy bueno para balanceador de carga, pero no es un trabajo específico de Nginx hacer eso. Hay mejores. En la arquitectura de mi empresa usamos Traffic.
¿Ya? Traffic lo que hace, tiene un algoritmo de balanceo de carga que se llama round robin, y en base a ese algoritmo empieza a distribuir la carga. Poquito a poquito. Y así va distribuyendo la carga. Y este funciona de gateway, de entrada. Es tan potente este tráfico. Y ahí puede distribuir varias cosas. No, este no hace proceso, porque este puede vivir lo que sea. Cañonazos, pero no se la cae. Porque no procesa nada, solo redirige. Solo redirige. Y round robin es brutalmente eficiente. El procesador usa round robin. Y ahí de procesa, ¿no? Como una hormiga, ¿eh? Lo hizo pasar acá. ¿Ya? Y esto funciona en un ambiente dockerizado, donde estas instancias se puedan crear sin problemas. Toda esta arquitectura, chicos, es virtual. ¿Cómo funciona el nivel de servidores? Es una brutalidad. ¿Por qué? Básicamente, VMware es experto en eso, y básicamente es el amo del mercado. ¿Qué es lo que hace? Arman una granja de servidores, ¿no? Todos con memoria gigante, y los conectan por medio de fibra óptica. Todos los servidores están con esta sala, la otra sala, por decir, la otra sala más, ¿ya? Digamos que hay mucha plata. Y conectamos así los servidores. Se instala un software que hace que todo ese servidor, toda esa granja de servidores funcione como si fuese una sola máquina. Es como si fuese una super, ultra máquina. Como un super mainframe. O sea, tienen tantos recursos ahí que estas instancias se pueden crear hasta lo que sea, ¿no? Así funciona Azure, así funciona Amazon, así funcionan, bueno, las granjas de servidores normalmente, ¿no? Y VMware se encarga de gestionar todo ese proceso, pero también por capas. O sea, todo es capas, ¿no? Que obviamente la conexión del servidor tiene que ser la más buena, la fibra óptica en todo lado, para que todo funcione como un solo elemento. Y también los servidores están diseñados para que se comuniquen entre ellos a través de sus propios protocolos de alta velocidad. O sea, es una brutalidad total. Sus discos duros en otro lado, es una cosa, una arquitectura de fierro increíble, ¿no? Y todo eso está virtualizado. Cuando se compra uno de estos planes en Amazon, te están dando literalmente un fragmento de sus servidores. Entonces estas compañías pueden crecer, ¿por qué? Y normalmente eso se usa en demanda, ¿no? Pero mi empresa llega en la temporada fuerte de apuestas, que es en septiembre, porque empieza el Supertazón, y digamos un servidor está funcionando con 4 instancias y saben que va a haber un flujo de gente ahí. ¿Y qué hacen? El chico de DevOps va y dice, ok, cambiemos este 4 y pongámosle 12. Ya hace ese cambio. Nada más. 4 y lo cambia a 12. ¿Y qué pasa? Se crean 2 instancias, porque hace un nuevo deploy, las 4 que estaban se quedan y se generan más instancias. ¿Y qué sucede? Traffic, empieza a redistribuir el tráfico acá. Y listo. Tenemos toda esa arquitectura funcional. Y obviamente el usuario ni cuenta se da. Esto ni siquiera se le apaga al usuario. Y este poder también de las instancias es brutal. A veces pasa, por alguna razón rara, que una instancia muere, pero no pasa nada. El servicio nunca se apaga. ¿Esto también para qué sirve? ¿Para qué sirve distribuir así el tráfico? Cuando se tiene un release, normalmente, el release tiene una característica nueva que va a entrar en funcionamiento, ¿ya? ¿Y cómo tiene que ser el release para el usuario? El usuario no tiene que ni enterarse que ha habido un release. ¿Qué feo sería que digan, página de mantenimiento, vuelva mañana? La plata que perdería la empresa no serviría, ¿verdad? No, obviamente. Cuando se hace un release, chicos, se usa una herramienta que se llama Portainer, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Portainer? Gestiona estas instancias. Hay tanto por enseñar, ¿no? ¿Cómo funciona? Portainer es una, hay varias que hacen eso, pero Portainer es la que la empresa ha escogido, que tiene muy buenas características. ¿Qué sucede? Hace esto, mata esta instancia, estas siguen funcionando con el antiguo approach, así que el usuario, como esta se muere, tráfico ya no envía tráfico acá, empieza a mandar tráfico a estas otras 3 que están vivas. Y los usuarios no se dan cuenta, porque ellos no saben dónde están navegando. Mata esta instancia, ¿y qué pasa en ese momento que mata? Levanta la instancia con el nuevo cambio, hace un Docker build,
hace un pull de la imagen que se ha metido en un repositorio y empieza a levantarle una nueva instancia acá. Y cuando esa nueva instancia está, ya está, ahí se queda. Y Traffic ya empieza a mandar datos a esa nueva instancia. ¿Eso qué sucede? Que algunos usuarios van a ver la implementación, pero otros puede ser que todavía estén viendo la antigua. Cuando termine con esa, hace lo mismo acá. Mata esta y levanta otra nueva instancia. Así que el tráfico se redirige así. Mata esta y a esta, y termina de matando esta. Por eso a veces los deploys tardan tanto. Cuando entramos a la herramienta de Jenkins para hacer deploys, normalmente cuando se tienen muchas instancias, tarda harto al crear esto. 12 minutos, 15 minutos estamos ahí esperando el deploy. Y a veces falla. ¿Qué pasa cuando falla? Y esto es lo interesante. A veces rompe el build. Y eso da miedo, porque si te rompe, piensas que el sitio lo has bajado, ¿no? Pero no, tiene su seguridad. Cuando una instancia rompe, porque puede romper, puede que no levante bien, por N razones puede fallar, hay tantas variables en esto, no es que ustedes hayan metido una chanchada, aunque también hay chanchadas, ¿no? ¿Qué sucede? Esta instancia no se borra, solamente se ha desactivado y se ha desconectado de tráfico. Ni bien rompe, el build se cancela, esta instancia se enciende inmediatamente. Wow. Así que el cliente no sabe que nunca se le cancela el servicio. A menos, es que hay tanta cosa, ¿no? A menos que haya una actualización del DNS, ahí sí, por un momento el cliente puede sufrir, pero hablo de segundos, puede sufrir una pequeña falla al hacer el resultado. Pero bueno, eso es muy raro. Así funciona. Para eso también sirve el poder balancear las cargas. Si ustedes tienen solo 2 instancias, hacen deploy sin que el cliente lo note, sin que el cliente lo sepa. Todo eso es parte del desarrollo y también funciona con REST, ¿no? O sea, REST está diseñado para que podamos escalar de esta forma el sitio. Ese monolito que veían ahí, no sirve pues para eso. Esto sí, sirve. Y es muy potente. ¿Ya? Ahora, esto para mí no es un microservicio. ¿Por qué? No es un microservicio porque son instancias que tienen todos los servicios en uno. Microservicio es cuando creamos un servicio muy específico para una cosa y lo levantamos en otro punto para que sea consumido, también sin estado. Lo que sea consumido. Es como un mini servidor, por eso microservicio, ¿no? En mi empresa no se ha visto la necesidad de hacer microservicios porque esto les funciona bastante bien. Lo que sí se ha visto es que sí se maneje a través de... Porque todo este levantamiento de instancias, chicos, está gestionado con Docker Swarm. Y sí, este año se va a entrar a Kubernetes. Y en Kubernetes se supone que vamos a tener más potencia de creación de instancias. Obviamente, hacer ese cambio de una empresa que está en producción y está produciendo dinero es muy complicado. Por esa razón, las empresas no suelen actualizar rápidamente su stack. Necesitan mucho estudio, porque hacer que algo falle es perder dinero, y ellos no quieren perder dinero, porque el cliente se enoja, ¿no? ¿Sí, no? Claro. Así que se necesita mucha ingeniería para hacer un cambio de stack. No es como aquí, no, vamos a ver más Kubernetes e instalamos, porque no tenemos producto, ¿no? Pero la tener producto es otra cosa. Ahí la tienes que pensar muy bien, ¿no? Si vas a hacer algo. Bien, herramientas que vamos a usar, chicos, maravillosos. Entonces, Postman, ¿ya? ¿Saben qué es Postman? Postman es una herramienta que es un cliente que nos permite hacer una verificación de las aplicaciones en REST. ¿Ya? Se van a descargar Postman, anótense por favor, regístrense una cuentita y todo eso, y vamos a poder trabajar desde Postman. No, ese es Visual Code, ya lo tiene. ¿Verdad? Sí, Postman. Yo me voy a Postman a morir. Hay otros también, pero a mí me gusta Postman. De hecho, Postman no ha crecido tanto que se utiliza mucho para hacer pruebas end-to-end a servicios. No, estoy mal. No es para hacer pruebas end-to-end, es para hacer solamente pruebas a APIs. Y se programan pruebas en Postman, ¿no? De hecho, incluso se gestionan sus variantes, es un chiste. Y eso es para los QAs. Ese trabajo de QA es terrible. El QA mete ahí la data, manda Postman. Mi cuñada hace eso. Todo el tiempo, ella es QA de backend. Entonces está todo el tiempo creando sus peticiones en Postman. Y es harto lo que tiene que probar. Y se automatizan las pruebas, porque Postman tiene un automatizador donde se despliega algo en una API
y corre pruebas automatizadas desde Postgres. Postman tiene una API. Sin necesidad de usar el cliente, puede disparar las pruebas. Y dispara las pruebas y verifica si nada ha cambiado. Si algo es roto, el build no se crea y se le dice, no puedes creer tu vida, que esta prueba no pasa, ¿no? Eso es muy bueno para asegurar la calidad del código. Ok, en el tema de desarrollo tenemos ejemplo MongoDB. Ya. Otra cosa interesante, MongoDB, como saben, MongoDB es una base de datos bastante potente, es una base de datos distribuida, aparte de eso es no relacional, no SQL, y está diseñado para sobre todo hacer aplicaciones que manejen una data muy grande. ¿Ya? MongoDB, a diferencia de Postgres, por ejemplo, es que MongoDB, al no ser relacional, lo que construye a nivel lógico es un árbol de dependencias. Y vuelvo a repetir, al crear un árbol de dependencias, la navegación a través del árbol es mucho más rápido que trabajar en un grafo, por ejemplo. Normalmente cuando se hace, por ejemplo, una relación entity en Postgres y hacemos una relación de una tabla a otra, ¿qué estamos generando? Estamos generando búsquedas, ¿no? De una tabla a otra tabla. Son enlaces de búsqueda. Por más optimizada que esté, siempre va a ser esa búsqueda. MongoDB no necesita hacer búsquedas porque la información se arma en forma de grafo. Y esa es la característica, no, en forma de árbol. Y esa es la característica de estas bases de datos. Pueden crecer y crecer y crecer y crecer. Obviamente depende para qué lo usen. Depende para qué lo usen. Hay muchos casos donde no conviene usar MongoDB. Casos muy específicos donde es importante mantener la integridad de los datos, porque MongoDB te puede meter una chanchada si es que no lo haces bien. Esa es la diferencia. Bueno, chicos, vamos a dejarlo acá, ya me están destrozando acá. Uy, ya está, ya fue.